Bien, amigas y amigos, reporte para los despiertos, episodio 23. El 22 tuvimos que resubirlo debido a lo que ya saben, los algoritmos censuradores de esta plataforma. Entonces tuvimos que resubirlo en una velocidad más alta, 1.5. Les doy ese tip cuando vayan a escuchar audiolibros o conferencias muy largas. Por ejemplo, las conferencias de Safiel, por ejemplo, son de 2 horas. Entonces, o hora y media, hora 40. Entonces ahí son videos muy largos. Entonces, para que se hagan más cortos, ustedes ponen la velocidad del video en 1.5. Ahí hay un pequeño icono en la pantalla inferior derecha, donde que es una ruedita como si fuera un piñón. Ustedes oprimen ahí, le dan clic ahí y está velocidad del video, y ahí está normal, y lo suben a 1.5. Y obviamente esta característica es que no tiene pitch, es decir, si yo acelero el video, no aumenta, no hay pitch, o sea, la voz no se pone como si hubieran respirado hidrógeno, ¿no? Voz de muñequito de caricaturas, no se pone así, es la voz normal, pero acelerada en 1.5. Entonces un video de más o menos 2 horas, acelerado, dura más o menos una hora y 10. Entonces se reduce mucho el tiempo y se gana tiempo, y se escucha bien, se entiende bien todo. Lo mismo audiolibros, ¿no? Hay audiolibros de 4 horas, 5 horas, 9 horas. Entonces eso reduce mucho el tiempo para escuchar los audiolibros a casi a la mitad, si lo ponen en 1.5. Entonces les doy ese tip. Bueno, ahora vamos a hablar de episodio 23. Encontré este libro, lo estoy terminando, se llama Nostradamus, los cuatro jinetes, versión del Conde de Saint Germain, porque está decodificando desde el punto de vista de las enseñanzas metafísicas del Conde de Saint Germain las profecías de Nostradamus. Las cuartetas, que están escritas en un idioma digamos poético, un poco que se puede prestar a diferentes interpretaciones, así como la Biblia, metafórico, hay que decodificarlo. Obviamente Nostradamus no es que hablar en un lenguaje enredado, simplemente que muchas veces estos profetas escriben estas cosas de esta manera para que la gente de la época o los censuradores de la época no sepan realmente de qué está hablando, o la gente ignorante de la época no entiendan nada, y proteger la información. De hecho, el ocultismo positivo se trata de esto, ¿no? Ocultar las cosas para protegerlas, no porque estén escondidas de los demás de manera egoísta, sino que se ocultan para protegerlas. Entonces, cuando se hace un momento de revelarlas, se revelan, como el libro de Daniel de la Biblia, ¿no? Dios le dicta el libro de Daniel, las profecías de Daniel, y le dice: sella este libro hasta el tiempo en que se pueda entender lo que dice aquí, ¿no? Entonces, cuando ya se decodifica, o la humanidad alcanza una inteligencia suficiente para entender esas profecías o esas cosas, o cuando los eventos mundiales den las señales de que eso se está cumpliendo, pues entonces ya es hora de que esas profecías se revelen y la gente entienda en su momento qué es lo que viene, ¿no? Que es para que estén preparados. De eso se trata, ¿no? Dios manda avisos, ¿no? Entonces siempre está avisando, independientemente de la religión, doctrina, lo que tú practiques, siempre hay avisos. Entonces Safiel lo decía, ¿no? El comandante Safiel lo decía, ¿no? Somos los avisados, de cierta manera, ¿no? Porque recibimos el aviso, lo entendimos, lo absorbimos, nos preparamos y lo multiplicamos, ¿no? Lo repartimos. Entonces esto dice así, ¿no? Vamos a la página 154, donde habla de los eventos que están ocurriendo ahora. Entonces este libro es Nostradamus, los cuatro jinetes, versión del Conde de Saint Germain. Este es el tomo 2. Y este libro es del año 1986, no es nuevo. Pero miren lo que dice, porque lo que dice en 1986 tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo, lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Dice lo siguiente: mientras que el temor de Dios frena a Rusia en su deseo de aniquilar a Estados Unidos, o sea, en 1986 estábamos en la Guerra Fría termonuclear entre Estados Unidos y Rusia. Vean la película Juegos de Guerra con Matthew Broderick para entender eso, o vean la película de Wolverines, o la película esa es con Patrick Swayze, Charlie Sheen. Hay resúmenes de eso en YouTube. Hay una película nueva que se hizo con Chris Hemsworth y Josh Peck sobre también eso, que se llama Invasión Estados Unidos, o
o El ataque a Estados Unidos, que es un remake de la película de Patrick Swayze con Charlie Sheen, ¿no? Y habla de la Guerra Fría, porque otra vez en este conflicto Ucrania, Rusia, Estados Unidos, OTAN, China, Taiwán, estamos otra vez en una etapa de Guerra Fría, ¿no? Entonces el colapso económico, el crash económico siempre ocurre antes de una guerra, porque la guerra es la justificación para destruir todo y rehacer todo con el nuevo sistema económico que quieren implantar. Entonces también eso es lo que están haciendo, ¿no? En este juego Rusia-Ucrania, China, OTAN, Estados Unidos, Taiwán, en fin. Entonces están jugando este juego y estamos en los avisos del crash económico, ¿no? Se han quebrado varios bancos, dos bancos en Estados Unidos, el de Silicon Valley, otro más, eso rebotó en la bolsa de Nueva York y quebró uno de los bancos más importantes en Suiza. Lo acaban de comprar por 4.000 millones de euros para que no pierda su valor en la bolsa, pero no nos han dicho quién lo ha comprado y por qué. Entonces hay unos juegos aquí que están jugando con la economía, los productos van subiendo de precio en todas partes, lo del supermercado, en fin, esos son señales de que están jugando a crear un crash económico y lo cual es una señal. Todo esto no son cosas para asustarse o preocuparse. Si tú lo ves desde el lado de vista profético, son cosas que nos están confirmando lo que viene y son señales de lo que ya se escribió, ¿no? Esto ya está dicho por Jesús en las profecías de Jesús en Mateo 24, en cualquier Biblia católica, cristiana, judio-cristiana, ahí están, Mateo 24 o Lucas 20, 21 y las demás profecías apocalípticas también, donde se habla de los jinetes del apocalipsis, donde estos 4 jinetes son la economía, la política, la religión y la ciencia. Entonces ahorita ya estamos con el jinete que maneja la economía, y este es el que va a determinar, o el que determina los precios, cómo suben, cómo bajan, en fin, ¿no? Le dan eso ahí del jinete, creo que el jinete negro es la economía. Bueno, en fin, entonces volvamos al libro, ¿no? Entonces dice: mientras que el temor de Dios frena a Rusia en su deseo de aniquilar a Estados Unidos, Europa no tiene tanta suerte, y según Nostradamus encara disensión y muerte. Disensión es división, ¿no? Más aún la frase gran discordia para obtener campos. Dense cuenta que hay una lucha ahora por obtener terrenos, tierras, las invasiones migratorias, el pacto migratorio que firmó la ONU. Entonces ahora todo el mundo se está moviendo por todas partes del planeta, intentando entrar a Estados Unidos. Todos estos radicales de Oriente Medio y africanos locos que se metieron a Europa. Entonces son señales de que esto se está cumpliendo, ¿no? Entonces obviamente la lucha por tierras es porque estos invasores migratorios necesitan un espacio donde vivir y van a invadir las tierras de los nativos de cada país, ¿no? Y esa es la lucha, ¿no? De hecho se pronostica el declive de Europa, se pronostica por una guerra civil que va a ocurrir empezando por Italia, entre los radicales de Medio Oriente y los católicos italianos, siendo Italia el país más católico de Europa, porque ahí está el Vaticano. Y en este momento, en este mismo instante, pues en Francia hay un montón de revueltas y cosas sociales y ¿cómo lo llamamos esto? Protestas violentas, masivas, por esta decisión dictatorial del pequeño Napoleón Macron, títere de los globalistas mundiales, de la ley de las pensiones, ¿no? Que la gente trabaje 2 años más antes de pensionarse, y este fue el detonante, el disparador, el gatillo de lo que está pasando en Francia, ¿no? Y eso son señales, amigos, son señales proféticas de esto, ¿no? Bueno, entonces, gran discordia para obtener campos indica, como lo señaló Nürnberg, otro estudioso de las profecías de Nostradamus, que la comida pronto escaseará, ¿no? Entonces la sobrepoblación de lugares hace que haya menos comida. La programación esta leguleya de la Agenda 2030, que está satanizando
a los granjeros en Europa. De hecho, los granjeros en Hungría y en Holanda salieron en caravanas hacia la Comunidad Europea a protestar por estas leyes absurdas contra sus productos y contra sus tractores, con la excusa del cambio climático y la contaminación, y están dañando la producción de las despensas de Europa. Todos estos ataques tóxicos, estos ataques a plantas de comida para las hambrunas prefabricadas. Bueno, este periodo de hambre o hambruna puede ser causada por la radiación nuclear o la guerra bacteriológica. Son dos posibilidades. Entonces, radiación, contaminación tóxica en el aire, que ya lo estamos viendo en Estados Unidos con estos trenes tóxicos que están explotando, plantas de energía y plantas químicas, todo es prefabricado. Y guerra bacteriológica, ¿no? Ya lo vivimos hace 3 años con este bicho, ¿no? Y estas inyecciones transgénicas. Guerra bacteriológica. Pero también podría prevenir de una escasez de comida causada, pero también podría provenir, perdón, de una escasez de comida causada deliberadamente, prefabricada. Esto es del año 86, este libro. Bueno, en 1932 los soviéticos tienen un historial de usar la hambruna para romper la resistencia política de sus enemigos dentro o fuera de las fronteras. Stalin se embarcó en una campaña tendiente a romper el poder de los ucranianos, un pueblo peculiar. Está hablando de Ucrania este libro, Profecías de Nostradamus, 1986. Ucrania, habla de Ucrania, es increíble este libro. Bueno, para emplear un término bíblico para describir a los hijos de la luz, cuyos anhelos nacionalistas Stalin temía y despreciaba. Entonces, Ucrania, los ucranianos, a nivel genético han sido un pueblo especial. Ojo, ahora los que están en el poder de Ucrania, cocainómano Zelensky, todos estos locos extremistas, pues son títeres de infiltraciones que se han hecho en Ucrania para pervertir esa raza o para pervertir políticamente el país y que ellos se vendan como los ucranianos verdaderos, cuando los ucranianos verdaderos son una raza muy especial que es la que está siendo desplazada, asesinada, las familias separadas por el mismo Zelensky, es decir, las mujeres y los niños los mandan a Europa a su suerte, a las manos de los traficantes de mujeres y de niños, y los hombres se quedan peleando en nombre de la patria, ¿no? Y las mujeres se van solas con los niños sin tener hombres que las defiendan. Entonces esto es una cosa más macabra y truculenta de lo que creemos. Bueno, ya dijimos que Zelensky posiblemente sea uno de los nuevos anticristos, porque es de raza judía y a nombre de los judíos él hará la paz o se venderá como un gran líder mundial siendo un títere. Bueno, entonces Stalin despreciaba a los ucranianos y como resultado de esto estimuló José Stalin, uno de los padres del comunismo mundial. Stalin provocó la hambruna genocida de 1932 a 1933, la cual mató a 7 millones de personas. O sea, José Stalin, el ídolo de los comunistas, mató a 7 millones de personas de hambre, ¿no? En 1932 y 1933, de las cuales 6 millones eran ucranianos. Esto es una guerra genética, espiritual, química, biológica, psicológica, psíquica, económica, etcétera, etcétera. Estos hijos de Israel, cuando hablamos de hijos de Israel, estamos hablando en términos de la genética adámica. Ya hablamos de eso en otros videos, de los adámicos y los preadámicos. Entonces vean esos videos. Es decir, que la raza original ucraniana también pertenecía a esas tribus originales de Israel, descendientes de Adán, el ADN puro, el ADN espiritual. Bueno, aquí está, ¿no? Hijos de Israel, nombre que se le dio a Jacob, quien transmitió los genes espirituales de Abraham. O sea, que quiere decir que los ucranianos tienen la genética de la tribu de Abraham, uno de los patriarcas originales bíblicos.
es decir, ADN puro, ¿no? Siempre son odiados por los asirios reencarnados o los preádamicos, ¿no? Esa especie de dioses Nefilim, o los ángeles caídos, que han figurado en el siglo XX como los que practican el genocidio, como Stalin, Hitler, Mussolini y muchos otros de las castas de Herodes, que hoy todavía se encuentran entre nosotros. Miren las conexiones que hay aquí. La casta de Herodes, entonces son preadámicos que pertenecieron a ese linaje de reyes como Herodes, que mandó a asesinar niños buscando matar a Jesucristo. Bueno, como mencioné antes, el ejército soviético está haciendo precisamente lo mismo hoy día en Afganistán. Esto es 1986, ¿no? Para entender ese conflicto de los soviéticos en Afganistán, vean la película Rambo 3. Aunque parezca una película de acción, de guerra, de Rambo, el contexto explica muy bien cómo es la invasión de los rusos a Afganistán. Y que Afganistán viene siendo el Vietnam de los rusos, ¿no? Entonces, si Estados Unidos perdió la guerra de Vietnam contra las guerrillas vietnamitas, pues los rusos perdieron la guerra de Afganistán contra las guerrillas afganas, ¿no? Los mujahidines, que después se voltearon, fueron satanizados, se corrompieron, el cuento de Osama Bin Laden, y terminan siendo, primero en esa película se ve que son aliados de los norteamericanos, y después terminan siendo sus peores enemigos con el asunto de las Torres Gemelas, ¿no? Y toda esta manipulación. Vean Fahrenheit 9/11, la película de Michael Moore, el documental, para entender eso, y ahí van a ver muy bien ese conflicto, de dónde viene, ¿no? Bueno, bien. Al llevar a cabo un deliberado esfuerzo por matar de hambre a los mujahidines y a los afganos que los apoyan, esto es 1986, Rusia en Afganistán, este no es un buen presagio para Europa occidental. ¿Qué quiere decir? Que si en ese tiempo se ganaba la guerra en Afganistán, los rusos tendrían un puente para meterse a Europa, ¿no? Los comunistas rusos, en esa época era antes de que cayera el muro de Berlín. Entonces Rusia tiene un segundo problema. Haga lo que haga, sigue celoso en favor de Estados Unidos a los ojos de Dios. Este complejo de inferioridad se traslada hacia el siglo XX. La Unión Soviética continuamente está tratando de demostrar que ha llegado a ser una superpotencia y que es exactamente tan buena como Estados Unidos. O mejor, cosa que nunca llega a creer por completo ni él mismo. Y con razón. La Unión Soviética, en esa época comunista, está bastante por debajo de los Estados Unidos. Económica, social, técnica y culturalmente. Eso es 1986, ojo, pero está conectado con lo que está pasando hoy, porque estamos de nuevo en una guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? China, la OTAN, Taiwán, Europa. De hecho, está por debajo virtualmente en todos los campos, excepto el campo militar. Entonces ya sabemos que China y Rusia tienen los ejércitos más grandes del mundo por su porcentaje de millones de habitantes. Entonces también es eso, ¿no? Porque supuestamente, si Rusia tiene los mejores ejércitos del mundo, heredado de la Unión Soviética, no ha ganado la guerra en Ucrania? Porque la guerra en Ucrania no es una guerra, ya lo dijimos, ¿no? Ni es una invasión, ¿no? Simplemente entraron las tropas de Putin a destruir laboratorios secretos patrocinados por Zelensky, a quien le pagaron las mafias científicas internacionales, le pagaron a Zelensky $10 millones para tener esos laboratorios ahí. Rusia se enteró porque dijeron, no, si eso está ahí, van a probar esas armas con nosotros, entonces vamos a destruirlas. Rusia las destruye, invade los territorios donde están los laboratorios de esas armas biológicas y se retiran, no se quedan ahí. Por eso ellos se llevan a los científicos que quedan vivos de esas retomas de esos laboratorios, ¿no? De hecho, ya en las redes conspiranoicas ya hay información de que Putin dice que los científicos que ellos capturaron ahí en esos laboratorios de armas biológicas en Ucrania ya están confesando, tienen los discos duros de sus computadores, tienen las memorias, tienen las pruebas científicas de lo que estaban haciendo ahí, y los científicos que estaban ahí están confesando. Entonces, cuando Putin tenga todas las confesiones de los científicos con las pruebas, las van a mostrar al mundo para que se sepa realmente por qué los rusos entraron a Ucrania. No para invadir el terreno,
no para hacer una guerra, no fue para eso. Aunque no estamos diciendo que Putin es el bueno de los buenos, ¿no? Putin tampoco es el bueno de los buenos. Él fue director de la KGB y fue protagonista y dio órdenes de muchas cosas bastante cuestionables a nivel de derechos humanos, si estamos hablando de eso. Pero esta última gran guerra no es de los buenos contra los malos, es de los malos contra los más malos. Y los menos malos son los que están revelando lo que han hecho los más malos, y es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, así estamos, ¿no? Bueno. Hay otras cuartetas de Nostradamus que parecen relacionarse con una invasión soviética de Europa en un futuro previsible. Entonces, ¿qué pasa? Si estos invasores de Medio Oriente y africanos empiezan a destruir Europa pierde las defensas y sería fácil para Rusia meterse a Europa, ¿no? Entonces, estas últimas profecías católicas, de videntes católicos, sobre todo, miren ahí, Dios es todo, foros de la Virgen María, las profecías de luz de María, todo eso está en YouTube. El canal de Maranata, el canal de revelaciones católicas, el canal de hay otro que se llama Revelaciones Maranata, en fin, entonces Maranata con TH al final. Miren esos canales, ahí muy bien están esas profecías contadas, explicadas, organizadas, y todas dicen lo mismo, ¿no? Que en el colapso de Europa por las guerras internas, Europa perderá las defensas, Rusia entrará y alcanzará a invadir hasta Italia. Cuando ya va a meterse Alemania, cae el gran asteroide. Entonces este fenómeno cósmico que cae a la Tierra detiene la guerra en Europa. De hecho, la Tercera Guerra Mundial es esa, y se va a pelear en Europa. Entonces, por eso siempre se ha dicho que lo que es Suramérica en todas las profecías, Suramérica es un territorio protegido, es un santuario de protección. De hecho, por eso todos estos multimillonarios están comprando territorios en Chile, en la Patagonia chilena, en la Patagonia argentina, porque los quieren ir allá como refugios cuando empiece la destrucción de Europa, porque ellos saben que eso va a venir. Y entonces este evento cósmico detiene esa guerra y empieza ya el contraataque de Dios en la tierra. Y eso está profetizado. Lean Apocalipsis, decodifiquen. Hay un canal de Alexander Bachman que se llama Viva Cristo Jesús. Él ahí está decodificando el Apocalipsis. Véanlo muy bien. Ahí subimos 2 fragmentos de unos videos de él. Pero esos videos duran 4 y 5 horas. Entonces nosotros solamente subimos 30 minutos de lo más importante que nos pareció. Pero la decodificación completa está en ese canal de Viva Cristo Jesús de Alexander Bachman, para que ustedes, si quieren profundizar ahí. Ahora, son videos de 4 o 5 horas. Ya les dije, pongan el video en 1.5, en velocidad 1.5, y se reduce casi a la mitad. Entonces es muy fácil verlo así, se entiende perfectamente, y nuestros cerebros se adaptan a eso, y se ahorra mucho tiempo, ¿no? Porque ustedes dicen, no, ¿yo qué horas voy a ver un video de 4 horas? Toda la información de esas 4 horas es importantísima. Entonces, ¿qué hago? No, pues lo pones en velocidad 1.5 y esas 4 horas se reducen a 2, ¿no? O 2 y 20 minutos. Entonces, lo mismo los audiolibros. Entonces, también, así las opciones están, ¿no? Bueno, bien. Como ya se ha discutido un número de las profecías que apuntan a la conclusión de que Rusia invadirá Europa, he establecido la plausibilidad de un ataque tal a través de haber revisado el panorama del mundo en que vivimos. Y pasaré a otros temas. Entonces, 23 minutos de video. Bueno, bien. El siguiente capítulo, vamos en el capítulo 12. Esto tiene que ver con lo que está pasando ahora. No voy a hablar desde el principio del libro, porque el principio del libro son las introducciones de estas profecías, sino que a lo que nos atañe ahora en el año 2023 es esta parte del libro, capítulo 12. Se llama Saint Germain de Profecía, tomo 2, Nostradamus, los 4 jinetes, los signos de los tiempos, lo que viene, lo que el vidente realmente vio para el siglo XX. Entonces vamos aquí, capítulo 12, dice: cuartetas de hambruna, pestilencia y azotes. Antes de que dejemos el tema de la guerra, veamos una cuarteta que podría describir un ataque bacteriológico bélico, ¿no? Este libro es de 1986, hace 3 años vivimos esto. Gran hambruna por pestífera onda, dice Nostradamus, por gran lluvia del tamaño del polo ártico,
Samarrobrín, a 100 leguas del hemisferio, vivirán sin ley, exentos de política. Entonces, ¿qué causará un conflicto tan grande o qué puede causar un evento planetario tan grande que desaparecen los políticos y la policía y los ejércitos y la gente queda a su suerte, como en el mundo de Mad Max o en el mundo de Cyborg, la película de Jean-Claude Van Damme, o la película La carretera con Viggo Mortensen, que esa película es durísima. Viggo Mortensen y Charlize Theron, es una película muy dura, pero podría ser una de los posibles futuros en caso de que una cosa de estas ocurriera. Dice: la palabra clave en esta cuarteta de Nostradamus es pestífera o pestilencia, que significa que lleva o propaga enfermedades infecciosas o que está infectada con una enfermedad pestilente, ¿no? Hace 3 años lo vimos, no puedo decir más porque está muy sensible esta censura en YouTube. Bueno, pero ya todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Los primeros 2 renglones de la cuarteta describen una gran hambruna provocada por una onda que lleva una enfermedad mortal. O sea, después de la enfermedad mortal viene la gran hambruna, ¿no? Y así estamos. Eso es lo que está jugando. Esto está jugando el globalismo mundial, ¿no? La cual parece atravesar el polo ártico. Entonces se cruza por a los continentes desde el polo ártico. Obviamente llega a una región populosa. ¿De qué otra manera podría provocar una gran hambruna? Entonces posiblemente, como esto se pinta, le va a caer todo a Europa, ¿no? Y esa sería la señal de que estamos en los finales de los tiempos, ¿no? La alusión a guerra bacteriológica, dice uno de los intérpretes, la lluvia es probablemente algún tipo de contaminación atómica, química o nuclear. Entonces acuérdense que ahorita están jugando en los noticieros de que Putin está amenazando con bombas nucleares, Ucrania también, los israelíes tienen bombas nucleares, India tiene, Pakistán tiene, Estados Unidos tiene, China tiene. Entonces todos están jugando a la amenaza nuclear, ¿no? Y esa amenaza nuclear podría ser una justificación de la contaminación que podría provocarse en la atmósfera. Pero aquí también puede decir que es atómica, química o nuclear. Química, ya sabemos, los chemtrails, las estelas químicas, perdón, o esta lluvia de cochinadas biológicas que también nos inyectan con estas estelas químicas, ¿no? Chemtrails. Pero de mayor interés en esta cuarteta es el misterioso término Samarrobrín. Se sugiere que el enigmático término Samarrobrín en el tercer renglón podría referirse a un satélite. De todas las profecías de Nostradamus advierte, probablemente no hay ninguna más completamente inaplicable a sus tiempos o a los 4 siglos que siguieron hasta 1960 que esta, porque no existían los satélites. Ahora vimos el escándalo de los globos chinos, que parecían satélites pegados o sustentados por globos, ¿no? Pero eran satélites. Bueno, de pronto, hoy en día, tiene una excelente probabilidad de cumplirse y de manera muy impresionante. En tiempos modernos, porque ya hay satélites, obviamente. Una legua equivalía generalmente a 4 kilómetros, aproximadamente a veces hasta 7 kilómetros, dependiendo de las medidas de cada región. La legua de Nostradamus equivale a 4.3 kilómetros en la Francia de esa época. Ahora bien, solamente hay una manera de alejarse 430 kilómetros del hemisferio, ya que cualquiera que se encuentre a cierta distancia meramente de la Tierra, esto sería hacia arriba en el espacio. Y advertí que señala el significado real de hemisferio, porque se puede ir solamente hacia arriba si queremos tener un panorama del planeta a esta distancia, 430 kilómetros. Puesto que podemos eliminar cualquier sospecha de la ciudad de Amiens en Francia a 400 kilómetros en el espacio, es decir, desde donde nos trasladamos a hacer las profecías, tenemos derecho a ser imaginativos y sugerir a quién podría aplicar la palabra Samarrobrín. Suena como ruso, ¿no? Samarrobrín.
Suponiendo que le diéramos a Nostradamus el beneficio de la duda por un chispazo de clarividencia ocasional, genuino y correcto, no tendríamos aquí la profecía de una estación espacial que Nostradamus pensó correcta o equivocadamente y estaría a 430 kilómetros del hemisferio terrestre o un satélite de algún país que tenga el poder de lanzar algo desde ahí. En esa época, acuérdense, en años 80, Ronald Reagan habla de la guerra de las galaxias, que son guerras con satélites capaces de destruir misiles nucleares, ¿no? Y también se sugiere, Ronald Reagan en un discurso, sugiere que esos satélites no solo eran para destruir misiles nucleares, sino también eran para defender el planeta de amenazas externas, ¿no? Como asteroides, cometas o hasta extraterrestres con malas intenciones. Hay un discurso de Ronald Reagan muy famoso donde él dice que la única forma de que los humanos de la Tierra se unan en una sola nación es cuando nos vemos amenazados por una amenaza externa que nos puede eliminar a todos, ¿no? Eso lo explican muy bien, o se ve muy bien en la película El Día de la Independencia de Roland Emmerich, ¿no? Cuando ya aparecen estos alienígenas bien malos, pues no le queda más opciones a la gente de la Tierra que unirse en una sola nación y en un solo ejército para combatirlos, porque es la supervivencia de todo el planeta, ¿no? Bueno, dice lo siguiente. Y no podríamos considerar que en el curso de esta visión de Nostradamus se escuchó un nombre relacionado con esta aventura pionera del espacio, un nombre como Sam R. O'Brien, cuyo sonido, tal como su oído francés lo captó y transcribió como Samarobrin. Sam R. O'Brien, Samarobrin, puede ser, ¿no? Cheetham, uno de los decodificadores, arribó a la conclusión similar, aunque no idéntica. Esta cuarteta dice: me preocupa un poco. En el lenguaje ruso cirílico, la palabra Samarobrin se deriva de dos palabras: sano, yo, y Robin, operador. Esto implica un satélite dirigido a control remoto. Las aeronaves modernas soviéticas se conocen con el nombre de Samayolot, lo que significa en ruso que vuelan por sí mismas. Son satélites, en esa época eran satélites. Ahora, ¿qué son? Drones manejados a control remoto, o sea, vuelan solas sin piloto, o drones que ya son controlados por inteligencia artificial. Esa es la nueva aplicación. La nueva aplicación, que no es nueva. En Terminator 2 se dice muy bien que ese chip que se le saca al Terminator original de 1984 se está estudiando para crear aviones sin piloto, y que ese cerebro del Terminator sea el nuevo piloto de los drones, ¿no? Bueno, Rob dice que la palabra quiere decir Sam Rayburn. Esto es Sam Rayburn, estadounidense, un submarino que transporta misiles. El submarino Sam Rayburn. Entonces hay muchas raíces de esta palabra, ¿no? O muchos significados para esta palabra. Samarobrin. Bueno, un submarino que transporta misiles, obviamente misiles nucleares, ¿no? Para entender este juego de misiles nucleares en submarinos y la guerra fría de los rusos con los estadounidenses, vuelvan a ver la película La Caza al Octubre Rojo con Sean Connery. Es un clásico. Sean Connery, Alec Baldwin, bastante joven. Es un clásico y van a entender muy bien estos juegos políticos y cómo están conectados estas amenazas de guerra fría entre rusos y norteamericanos, desde la amenaza nuclear, ¿no? Y los tejemanejes geopolíticos de esto. Bueno, entonces Leoni pensó en colocar a su Sam en una estación espacial alrededor de 430 kilómetros de distancia del hemisferio, dice Rob. Es decir, estos son decodificadores también de estas profecías. Esto estaría perfecto si nuestro gobierno le diera a una estación espacial el mismo nombre de Rayburn, lo cual no es imposible. Entonces, claro, a una estación espacial le podrían poner el nombre de Sam Rayburn, el mismo nombre que tenía el submarino, ¿no? En el futuro. No lo sabemos, pero pues otra posibilidad. Bueno, pero no podríamos tener, en vez de una estación espacial a 430 kilómetros, un submarino capaz de lanzar un misil nuclear con un apogeo de trayectoria de 430 kilómetros. Vivirían... Bueno, listo, punto. Ahí sigue la siguiente explicación de la siguiente frase de la cuarteta.
Vivirán sin ley, exentos de política. ¿Se le podría aplicar a los hombres al bordo de Sam Rayburn de los Estados Unidos? Es decir, cuando en un submarino el único que manda es el capitán, pero no están sujetos a las órdenes de afuera, o el submarino pierde comunicaciones y no hay cómo recibir órdenes de afuera, pues ellos empiezan a estar, los tripulantes del submarino que tienen mando sobre los misiles nucleares estarían sin política, sin mando y sin ley, ¿no? Eso está muy bien explicado en la película La Casa del Octubre Rojo, cuando Sean Connery desobedece a Moscú, a la Unión Soviética, y él se vuelve el líder supremo de ese submarino que tiene misiles nucleares, ¿no? Bueno, bien, ahora bien, ¿qué hay acerca del tercer renglón de la cuarteta? A 100 leguas del hemisferio. Podría ser que en lugar de que Nostradamus haya predicho una estación espacial a más o menos 400 kilómetros arriba del hemisferio, hubiera tenido la intención de describir a una estación de submarinos desde la cual se dispararía un misil con una trayectoria de más o menos 400 kilómetros desde el hemisferio. Para cerciorarme, telefoné a la Rockwell International en Fullerton, dice Rob, y supe, por cierto, de boca de una autoridad legítima, que aunque 430 kilómetros es bastante la altura del misil, de un misil podría positivamente llegar hasta esa altura y sin duda algunas veces lo haría. Mi suposición es que 430 kilómetros se refieren a la distancia entre un punto en el hemisferio norte y un punto en el Atlántico norte. Entonces serían los kilómetros que podría abarcar un misil desde que se dispara desde un submarino para caer en un blanco en tierra, ¿no? Ya sea en tierra soviética o en tierra norteamericana, desde un submarino ya sea ruso o norteamericano, ¿no? Mi suposición... Nosotros interpretamos que la hambruna y una temible enfermedad están muy cerca y que se diseminan a una distancia comparable a cierta medida del polo ártico, y que los afectados por las condiciones resultantes de lo acontecido alrededor, ya sea una estación espacial o subespacial o un submarino, quedarán fuera del dominio de la ley debido al aislamiento geográfico o a un periodo de anarquía. Entonces esto se explica muy bien también en esta película de 2010, la continuación de 2001, Odisea del Espacio, se llama 2010, el año que hacemos contacto. Esta película 2010 impresionante con Rob Schneider, búsquenla por ahí, no es muy fácil de conseguir, pero es un clásico, es una película de culto porque realmente no fue muy comercial, pero fue la continuación de 2001 de Odisea del Espacio, muy interesante lo que pasa con el planeta Júpiter. Y el monolito, ¿qué significa el monolito de 2001? Que es un acelerador evolutivo. Entonces dice aquí que, bueno, ahí se ve que las tripulaciones, por los mandos y porque hay una anarquía en el planeta, estas tripulaciones arriba pues quedan sin mando, sin ley, mandándose a sí mismas. Entonces ya sea una tripulación de una estación espacial con misiles nucleares o un submarino con misiles nucleares, ¿no? De hecho no es descabellado porque en la película G.I. Joe, en la segunda parte, se muestra muy bien cómo se reemplazan los misiles nucleares por satélites que lanzan misiles de tungsteno. Entonces, ¿qué pasa? El misil de tungsteno destruye, igual lanzado de un satélite, destruye igual que un misil nuclear, pero no tiene radiación, ¿no? Que es el problema, ¿no? Un misil nuclear lo lanzamos, se gana la guerra aparentemente, pero la contaminación radioactiva no nos deja apoderarnos del territorio que conquistamos. En cambio, si lanzamos un arma que cause lo mismo, sin radiación, entonces simplemente llegamos a limpiar y a tomar posesión del terreno que conquistamos, ¿no? Según los guerreristas, ¿no? Pero esa sería la explicación, ¿no? Bueno. Dice aquí: examinemos brevemente ahora dos cuartetas que parecen describir radiación o hambruna y plagas. La siguiente cuarteta lleva a Stuart Robb a pensar que describe posibles consecuencias de radiación atómica, contaminación química o biológica. La gran hambruna, dice la cuarteta, la gran hambruna que yo siento acercarse rondará con frecuencia y será universal, tan grande y larga que llegará a arrancar del bosque la raíz y al niño del pecho. Ya lo explicamos. Bueno, en esta vemos un periodo de paz seguida por un periodo de guerra. Entonces dense cuenta que este libro es del año 1986. Desde esa época
se ha tratado de crear la tercera guerra mundial. La segunda fue en el año 45 y la tercera se está tratando de cocinar desde 1984, 85, 86 con la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Obviamente llevamos 86 a 96, 2006, 2016, 2026, llevamos 38 años estos personajes oscuros intentando detonar esa guerra y no han podido, ¿no? Porque obviamente Dios existe, la divina providencia existe, hay guardianes galácticos o cósmicos o angélicos protegiendo la Tierra de que eso no ocurra, y entonces todo se reduce a guerras pequeñas. De hecho, lo de Vietnam, Afganistán, Irak, Ucrania, no es, aunque es fatal y es feo y es malo, no es nada comparado con lo que sería una guerra mundial termonuclear, y entonces se está evitando a toda costa, ¿no? Um, Dios a veces permite un mal pequeño para evitar un mal más grande, ¿no? Para evitar un mal mayor. Entonces, este conflicto, por ejemplo, con Ucrania es un mal pequeño comparado a lo que sería una guerra global termonuclear. Entonces, así estamos. Bueno, en la siguiente cuarteta vemos un periodo de paz seguida por un periodo de guerra. Entonces, el periodo de paz, llevamos 38 años de paz, ¿no? Que no ha habido, de hecho, las Torres Gemelas querían ser como un detonante de la tercera guerra y tampoco pudieron, ¿no? Tampoco pudieron, se limitó una guerra en Irak y Afganistán, ¿no? Pero no se volvió mundial, con lo grave que fueron las Torres Gemelas, ¿no? Pero no han podido. Entonces, bien, porque hay protección, arriba de nosotros hay protección, ¿no? Hay un montón de ateos descerebrados que no creen en que hay algo más arriba de nosotros, pero estas son las pruebas de que sí lo hay, ¿no? Porque los conflictos tan graves como las Torres Gemelas, que hubiera sido otro Pearl Harbor que mandó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, pues no ocurrió una guerra mundial termonuclear, pudiendo ser la excusa perfecta las Torres Gemelas, ¿no? Pero no ocurrió porque estamos protegidos, hay algo arriba que nos está cuidando. Bueno, la siguiente cuarteta dice: los azotes pasados disminuyen en el mundo. Por largo tiempo paz y tierras habitadas. Uno viajará seguramente por aire, tierra y mar. Luego nuevamente las guerras ya mencionadas o suscitadas. Entonces, Nostradamus dice que se viajará seguramente por aire. O sea, en esa época ni siquiera Leonardo da Vinci había hecho los bocetos de los aviones y ya habla Nostradamus que se viajaría seguramente por aire, ¿no? Entonces tendríamos aviones, automóviles y cruceros, ¿no? Barcos de alta tecnología. Bueno, Leoni dice que como esta profecía incluye navegación aérea entre las bendiciones de la paz de la posguerra, que de hecho este cuento de viaja por el mundo y conoce el mundo, y los youtubers y los instagramers y toda esta gente de TikTok y todos los youtubers viajeros y los instagramers viajeros y los blogueros viajeros, eso es parte de esta cultura hippie flower o happy flower que posmoderna, que intenta lo mismo, ¿no? Es una señal, son señales de que esto está codificado en esta época, ¿no? De que la gente podrá viajar por todo el mundo, que eso es la globalización. La globalización es diferente del globalismo. La globalización es permitir el libre movimiento, entre comillas, de las personas por el mundo, libre acceso a viajes, hasta el punto de que esto se vuelve viral en redes y hay gente que se dedica a vivir de viajar y publicar sus viajes, ¿no? Y es muy bueno, se conocen sitios muy buenos a partir de estos youtubers viajeros, ¿no? Lugares a los que materialmente o económicamente no podrías conocer, a través de un youtuber viajero lo puedes hacer. O destinos de la tierra que quisieras conocer, bueno, ahí te los muestran, ¿no? Que está bien, ¿no? Todo tiene su lado positivo, pero son señales de que estas profecías se están cumpliendo en este momento. Bueno, entonces, las bendiciones de la paz de la posguerra y su aplicación parecería limitarse al siglo XX, pero la clave para interpretar esta cuarteta es la palabra francesa flux, que significa azotes.
un látigo que se usa para infligir dolor o castigo, una causa de gran aflicción. Esto es karma. Entonces en este momento ese látigo está llegando a Europa, ese karma nacional está llegando a Europa. Pero la palabra también significa plaga, la cual podría definirse como una enfermedad epidémica que provoca una alta tasa de mortalidad, pero cuyo sentido primordial es un mal desastroso o aflicción. Lo vimos hace 3 años. Lo vivimos hace 3 años. Todavía estamos con los coletazos de esa situación, ¿no? Y el karma nacional de Europa, para que puedan entender muy bien eso, vean la película nominada al Oscar RRR, Triple R, que la película fue nominada al Oscar por la canción y ganó el Oscar a mejor canción original. Le ganó Lady Gaga, le ganó a Rihanna, porque el baile de la película se hizo muy viral en redes, en YouTube tiene millones de vistas ese video, el Natu Natu. Entonces vean esa película, o sea, hago la conexión aquí a esto para que, bueno, busquen el video Natu Natu en YouTube, es viral, está el baile, es el baile de la película y ahí conectan para que busquen la película, se llama Triple R, creo que está en Netflix o es de Netflix. Triple R, obviamente al ganar el Oscar pues sigue ahí en la plataforma, entonces Triple R, ahí se ve muy bien cómo estos colonizadores europeos abusaron de las culturas nativas que invadieron. Entonces en este caso es ver cómo los ingleses abusaron de los indios de la India, ¿no? Porque los hindúes son los que practican la religión hindú, pero los indios son los nativos de la zona de la India. Entonces, de hecho, cuando se dice indígenas es porque tienen genes de la India y entonces se confunde el indígena, se dice indígena a los nativos norteamericanos o los nativos suramericanos, pero no es que no son indios. Ahora, indígenas porque quizás tengan genes de la India, pero indios porque los españoles pensaban que habían llegado de la India, entonces los llamaron indios, pero no, llegaron fue a América, entonces no son amerindígenas o amerígenas, pero no son indígenas porque no son de la India, ¿no? Entonces es ese juego de palabras que nos venden como cosa histórica y que lo normalizamos, ¿no? Decimos los indios americanos o los indios de Sudamérica, pero no son indios, son americanos nativos, ¿no? Entonces, porque no son de la India, ¿no? Pero bueno, en esa película me fui por la rama. En esa película Triple R de la canción Natu Natu, ahí se ve muy bien cómo los colonizadores ingleses abusaron de los nativos de la India, ¿no? Y los aplastaron. Entonces, y así hicieron los franceses en África, y así hicieron los belgas en el Congo, y así han hecho todos estos europeos que abusaron de las culturas o los países que invadieron, los países pobres que invadieron. Y ahora viene el karma nacional, donde estos invasores de Medio Oriente y africanos van a destruir Europa cobrando esa deuda kármica, ¿no? También es así. Bueno, entonces esta plaga también puede ser un término aplicable a la guerra. En cualquier caso, el saber exactamente cuándo ocurre la plaga nos puede ayudar a determinar cuándo sucederá la guerra predicha por Nostradamus. Entonces, después de la plaga, que ya lo vivimos hace 3 años, viene la guerra, la crisis económica, que es lo que estamos viviendo en este momento, los bancos que se quiebran en Estados Unidos, el banco suizo que se quebró, y después de la plaga y la crisis económica viene la guerra, ¿no? Según estas profecías, 1900 de Nostradamus, 1400, 1500 y pucho, y este libro que es 1986, ¿no? En cualquier caso, el saber exactamente cuándo ocurre la plaga nos puede ayudar a determinar cuándo sucederá la guerra predicha. Cheatham, uno de los decodificadores, piensa que la plaga de alguna manera está relacionada con la Segunda Guerra Mundial. El aspecto más interesante de esta cuarteta, dice ella, es la manera en que Nostradamus percibe el concepto del siglo XX de que la navegación aérea, aviones, hace que el mundo entero se vuelva accesible. Navegación aérea, aviones, satélites, transbordadores, etc. Se vuelve, por lo tanto, gracias a la navegación aérea, el mundo se vuelve más accesible y asimismo se vuelve más pequeño. Globalización. Vale la pena advertir que la así llamada era de la paz mundial después de 1945, el baby boom,
el hippie flower, es la era ininterrumpida más larga de este siglo, ¿no? Entonces dense cuenta, ¿no? Volvemos al cuento, la era más de paz ininterrumpida, llevamos 38 años de paz ininterrumpida, sin guerra mundial, ¿no? Pero pronto se romperá, si hemos de creerle a Nostradamus. La pestilencia extinguida podría referirse a una enfermedad o a los efectos posteriores de la Segunda Guerra Mundial. Cheetham no está segura de si la era de pestilencia se refiere a una enfermedad o a la guerra, pero ya lo vimos hace 3 años. Pero dice, nos han dicho que la guerra sobrevendrá de un nuevo y prolongado interludio de paz. Llevamos 38 años. Esta podría ser la tercera gran guerra de este siglo, la cual Nostradamus predice seguirá a las guerras de Hitler. Después de eso siguió la guerra de Vietnam, que hubiera sido un detonante de una tercera guerra entre Rusia y Estados Unidos, pero no ocurrió. Porque el planeta Tierra está protegido. Bueno. Cheetham puede estar en lo correcto si tal es el caso. Entonces, las guerras nuevamente suscitadas podrían indicar la guerra venidera que hemos estado comentando. Está en Mateo 24 y está en Apocalipsis, ¿no? Al final de los tiempos habrá guerras, señales de guerras, aviso de guerras y amenaza de guerras, ¿no? Pero no resulta evidente con qué plaga relacionan el fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para mí, los azotes son las 2 guerras mundiales seguidas por un largo periodo de paz. El largo periodo de paz, llevamos 38 años, esto se repite una y otra vez, pero debe calificarse como término paz, aunque no hemos tenido un conflicto global importante en los últimos 40 años que han estado marcados por guerras, ¿no? Pero son guerras locales, ¿no? Guerras pequeñas, no una guerra mundial global termonuclear, ni bioquímica. En Vietnam, Afganistán, Irak, Irán, Kuwait, la guerra del Golfo. Entonces, así, ¿no? Sí, sin embargo, aceptamos que Nostradamus es principalmente el profeta de las 12 tribus que predice su karma recurrente como un mensajero de Samuel, quien también comenta acerca del karma mundial como resultado de las obras de las tribus de Israel. Entonces vemos que, a pesar de las feroces guerras de Corea, Vietnam, Camboya y el Medio Oriente, las luchas internas en África y sus movimientos independentistas, recordemos lo de Ruanda, los Hutis y los Tutsis, la masacre de Ruanda, Hotel Ruanda, la película, las invasiones de las naciones no europeas y de no habla inglesa entre 1945 y 1987, este fue un periodo de paz entre los grandes hermanos, o sea, entre Rusia, China, Estados Unidos, Rusia, Europa, Estados Unidos, en fin, ¿no? Bueno, 52 minutos de video, alcanzo a leer esto un poco porque también está pasando ahora, ¿no? Dice aquí, capítulo 13, terremotos, 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 ay, ay, ay. Entonces, ya ha habido temblores fuertes en Ecuador, en México, en Colombia, en Turquía, recordemos, en Turquía, terremoto en Turquía. Entonces dice, Nostradamus predijo 2 terremotos que parecían aplicarse a nuestro tiempo. Estas cuartetas que podrían estar relacionadas entre sí son las siguientes. Dice, fuego volcánico del centro de la Tierra hará temblar alrededor de la ciudad nueva. 2 grandes rocas guerrearán por largo tiempo. Luego Aretusa enrojecerá un nuevo río. Siguiente cuarteta. Jardín del mundo cercano a la ciudad nueva, en el camino de las huecas montañas, será asido y sumergido en la Cuba. Cuba. Forzado a beber aguas por azufre envenenado, ¿no? Recordemos que hubo el conflicto de la guerra de los misiles con Cuba, el conflicto de los misiles con Cuba, que también podría haber sido otro detonante de la Tercera Guerra Mundial. Vean la película de los X-Men First Class, ahí se explica muy bien lo que pasó en el conflicto de los misiles con Cuba. Ahí se explica muy bien eso, ¿no? X-Men First Class. Bueno, y que también se evitó una tercera guerra mundial termonuclear porque se desinfló, se enfrió el conflicto de los misiles con Cuba. Bueno, al igual que en las cuartetas que describen un ataque nuclear sobre la gran ciudad nueva que previamente comentamos, la identidad de la ciudad nueva en esta cuarteta es de gran importancia.
Chitam y Norbert piensan que la ciudad nueva es Nueva York. Pero también puede ser Nápoles en Italia, la Neopolis, la nueva polis, la nueva ciudad, ¿no? Ahí habla ya del volcán Vesubio. Bueno, bien, 54 minutos de video, así que este procesador de video solo me permite 1 hora, entonces voy a dejarlo aquí. Pero la ciudad nueva de Nostradamus es Nueva York, y en otras cuartetas la ciudad nueva es Nápoles en Italia, la Neopolis, la nueva ciudad. Y cuando se habla de volcanes, porque en Nueva York no hay volcanes, pero en Nápoles sí está cerca el Vesubio y el Etna, ¿no? Que podrían reactivarse nuevamente, ¿no? Sería también parte de la debacle en Europa, ¿no? Todo le va a caer a Europa en los últimos tiempos, y lo estamos viendo en este momento con los conflictos que están ocurriendo en Francia, ¿no? Estas revueltas en Francia, donde el pequeño dictador Macron, el pequeño Napoleón, títere de los globalistas mundiales, pues está provocando con su terquedad y su negligencia y su prepotencia el desencadenamiento de cosas bastante fuertes en Francia, ¿no? Y teniendo en cuenta que también Francia ya está invadida de radicales de Medio Oriente y de africanos. Entonces, más el alboroto que están causando los mismos franceses por estas medidas, eso es una bomba de tiempo. Bueno, amigas y amigos, con esto los dejamos. Voy a dejarlo aquí porque esto está súper interesante, pero se extendería, o sea, ya tendría que ser otro video para este capítulo de terremoto, hacer una pequeña introducción a lo que viene, porque este libro que nos llegó hace poco en un mercado de pulgas, lo conseguimos en 50 centavos de dólar, menos, creo que 25 centavos de dólar, pero son joyas. Entonces siempre hay que andar por ahí, y la energía nos lleva donde nos tiene que llevar. Entonces Nostradamus, los 4 jinetes, tomo 2, versión de Saint Germain, explicando lo que viene para estos tiempos. Entonces con eso los dejamos, amigas y amigos, cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video, y esto fue el episodio 23. Continuamos en el 24, cuídense mucho, namaste, luz, paz, amor, claridad mental y de corazón. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.